Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Corra. Nos vamos a mudar al Templo del Aire, así que vamos a ver cómo se desarrolla la dinámica. También sabemos que el enemigo está cada vez más fuerte, así que necesitamos empezar a planear cómo terminar con todo esto. Obviamente falta mucho, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en el episodio 8 de la primera temporada de La Leyenda de Korra. Obviamente, como siempre, vayan al drive abajo en la descripción para encontrar la reacción del capítulo y cuando terminen vuelvan para acá que hablamos de lo que ha sucedido en el episodio de esta semana. Es como que parecía que Tarlok estaba en un juicio y estaba haciendo bloodbending. Quizás como que fingió su muerte y se transformó en una nueva persona con una nueva identidad. No lo sé. Otra cosa, hay muchas cosas que no sabes sobre mí. No sé, como que me puse a pensar que quizás Tarlok es Amon, porque podría ser interesante eso, ya que lo que él está tratando de hacer es generar el triunfo de la supremacía Bender. Lo cual esto significaría que lo que él podría estar haciendo como Amon, ya que es una persona con una máscara y no sabemos nada más, él podría estar ocasionando todo para que al final del día los Benders tengan una excusa para matar a los humanos. Y que desde ese momento él triunfaría. Entonces, si él quisiese generar una guerra civil en la cual los Benders tengan la excusa de poder ser supremacistas, lo que debería hacer es básicamente motivar a los humanos a querer pelear. Entonces tendría muchísimo sentido que Tarlok sea Amon, como que él está motivando a la gente a pelear, que es algo que se hace mucho y se dice mucho en política, que cuando hay una manifestación y demás, hay gente de oposiciones que lo que quieren es generar quilombo, entonces lo que hacen es mandar infiltrados para que enciendan la chispa, ¿no? Para que tiren una piedra, para que hagan algo malo que ocasione la lucha. Básicamente porque necesitan una excusa para poder reprimir. Entonces podría estar funcionando esto así. Podría ser fácilmente Tarlok Amon y que nada, básicamente el mundo lo quiso meter preso, incluso Aang lo debe haber querido meter preso por lo que vimos en estos juicios y que nadie quería aceptar sus ideas supremacistas y que bueno, decidió armar un plan para poder terminar consiguiendo lo que él quería, que era que los Benders dominen el planeta. Podría ser, la verdad es que podría ser, no me extrañaría que la misma persona que sea Bloodbender también, o sea, sin luna llena, también sea capaz de sacarte los poderes como Avatar, porque debería tener muchos poderes. Entonces quizás él nació con muchas habilidades o con mucha fuerza y por eso se cree superior a todos, ¿no? Entonces, no sé, podría ser interesante que realmente Tarlok y Amon sean la misma persona. Porque básicamente están generando lo mismo, ¿no? Entonces es como que tendría muchísimo sentido. Hoy en día, Tarlok está haciendo lo mismo que hace Amon y está generando básicamente lo que quiere Amon. Así que, no sé, podría ser súper interesante. En este episodio notamos lo que pasa cuando los dos extremos se encuentran y que realmente es lo mismo. Entonces, hoy en día, si no pueden desenmascarar a Amon, si no pueden desenmascarar a Tarlok, entonces nuestro queridísimo Team Avatar se debería transformar en la revolución, se tendría que transformar en gente poniéndose a favor de gente y de decir somos todos humanos, no importa cuál cualidad corre por nuestras venas, cuál es nuestra habilidad, somos todos humanos. Porque quizás vos sos muy bueno usando agua como Waterbender, pero quizás Pepito, que está ahí enfrente sentado sin poderes, es muy bueno para manejar la economía del país. Y eso no lo hace diferente a alguien. Es una persona que tiene cualidades y que usa esas cualidades para poder ayudar a la sociedad. Entonces todos tendrían que hacer eso. Seas Waterbender o seas un actuario increíble. Así que, no sé, me parece que estuvo bueno este episodio para empezar a generar la lucha. Y esa lucha que dentro de muy poquito se va a transformar en son prófugos de la justicia. Porque van a estar en contra constantemente de la pelea legal. Y cuando hay legalidad, eso es un problema
porque además los medios y los sectores políticos que están a favor del gobierno Bender van a ponerte a vos también como el enemigo, e incluso gente que quizás no está tan enojada con las personas va a empezar a tratar a las personas mal, e incluso a vos, Avatar, mal, pues sos un traidor. Entonces, va a estar heavy. Me parece que el tema de esta serie es muy bueno. Me gusta muchísimo todo lo que son conflictos sociales. Y creo que estamos al borde de una guerra civil si no logramos parar esto. Así que nada, vamos a ver cómo sigue todo, porque la verdad es que me gustó mucho este episodio. Me gusta mucho para dónde estamos yendo. Y bueno, veremos cómo sigue todo en la leyenda de Korra. Me gustó mucho los minutos que vimos del nuevo Team Avatar, porque, como les dije durante la reacción, siento que el Team Avatar anterior era muy inteligente y tenía mucha imaginación, que era una de las cualidades, me parece, más importantes del grupo, es que eran niños. Entonces todos tenían esa manera diferente de luchar, porque estaban más abiertos a diferentes oportunidades no tan lógicas. Lo cual por ahí puede ser diferente para estos que ya son un poco más grandes, ya entienden un poco más de la vida, y si bien siguen siendo adolescentes, son un poco más maduros. Entonces también eso se nota mucho en su forma de luchar. Pelean fuerte, son buenos para pelear. Quizás también eso los hace como muy duros a la hora de poder salir de la caja. Y por ahí siempre piensan adentro de esa caja, y por ahí en algún punto eso puede llegar a ser un problema. Por ahora, para la acción ellos van a estar bien, pues son todos duros y son todos fuertes y todos saben pelear. Para lo próximo, que quizás va a depender mucho más de gente pensando de manera diferente, van a necesitar ayuda, o por lo menos van a necesitar darse cuenta que la salida no es las piñas, sino que necesitan motivar al mundo a que piense diferente. Entonces, nada, vamos a ver cómo sigue todo, les parece, la próxima semana en un nuevo capítulo de La leyenda de Korra. Así que si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito, y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La leyenda de Korra. Chau, chau.